De Dios desde la experiencia de vida y también desde el conocimiento. Bueno, pues justo ayer, yo soy de Moyobamba, San Martín, soy de la selva, aunque no hablo como selvático, soy de la selva. Y voy a compartir con ustedes, no tanto formación, porque no creo que tenga nada que aportarles a ustedes, sino una reflexión desde la fe, desde la fe. Me llamaba la atención hace un momento cuando leía aquí lo que habían ustedes analizado, y le decía así al padre Eleuterio, que decía, ¿no?, entre fortalezas, abundancia de sacerdotes y religiosas, ¿no? Qué bonito. Y aquí comentaba el padre aproximadamente 300.000 habitantes, ¿no? Bueno, la prelatura de donde soy yo, de donde provengo, es 1 millón de habitantes, 1 millón de habitantes, solo 35 sacerdotes. Entonces, y por eso ustedes comprenderán que de donde provengo es el lugar, creo que en el Perú, de donde hay más sectas. En San Martín hay muchísimas sectas. De hecho, tienen como su templo ahí, el más grande que tienen en Segunda Jerusalén. Bueno, pues la iglesia, a través de muchas cosas, ha logrado ahí darles en el corazón, porque en el mismo corazón de su plaza, ahí se ha construido una iglesia católica. Claro, haciendo por ahí unas obras, engañando por de alguna manera, porque no nos querían vender terreno para construir la iglesia ahí. Imposible, el alcalde es el pastor, todos están ahí, el 95% casi protestantes. ¿Qué hicimos? A través de una persona, X, le dijimos que comprara ese terreno, supuestamente él iba a comprar para un negocio, lo compró y luego lo vendió al obispado, ¿no? Y entonces, claro, al pastor le decían, pero si usted es un vidente, ¿cómo es posible que no haya visto eso, no? De que nos están engañando. Bueno, pues, entonces, yo quiero compartir también esa experiencia, ¿no?, de lo que vivimos también en la selva. Vamos a hacer una reflexión sobre el credo. Me voy a ayudar para ello, pues, de una reflexión también del padre Ángel Espinosa y de unas reflexiones del cardenal Sará, el prefecto para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Bueno, lo primero tendríamos que preguntarnos si creemos en un solo Dios. Aparentemente creemos en un solo Dios, pero en la vida práctica nosotros nos vamos haciendo dioses a nuestra medida, a nuestra manera. Dice, ¿no? De hecho se escucha a veces esta palabra que dice, no, pero da igual si al final creemos en un mismo Dios. Pues por desgracia no creemos en un mismo Dios, porque lo vamos desfigurando, le vamos quitando aspectos, cosas. Por lo tanto eso, primero, si creemos en un solo Dios. El padre Ángel Espinosa hace un desarrollo de cómo es este Dios que nosotros nos vamos haciendo, formando. Primero dice, hacemos o podríamos ser un Dios mago. ¿En qué consiste en hacer un Dios mago? Y eso a veces nosotros lo vivimos, decimos, Señor, que hoy llueva, Señor, que mañana haga sol, Señor, que me vaya bien en mi negocio. Y a veces llegamos a tanto decir, ¿no?, este santo es para tener novia, ¿no? Y de hecho a veces se conoce que voltean a los santos, ¿no? Y así vamos, y en este caso, claro, diría, a veces uno dice, Dios, que encuentre novia, y dice uno, si no encuentra, entonces Dios sería injusto, ¿sí? No ha encontrado novia, entonces Dios es injusto. ¿Se dan cuenta cómo vamos desfigurando a Dios entonces? Claro, a lo mejor lo que le pides no te conviene. El que hace los milagros siempre es Dios. Se dice que una vez, en cuanto a que Dios siempre escucha, pero lo que te conviene, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Dice que una vez un hombre estaba desesperado, necesitaba 2.000 soles. Y entonces le escribió a Dios una carta y lo envió por Olva. Por Olva. Y entonces los de Olva, pues cogieron el sobre y veían, ¿no?, que decía para Dios en el cielo. ¿Y dónde la mandamos, no? ¿Dónde lo mandamos? Y entonces abrieron la carta y entonces dijeron, mira, y observaron que decía, por favor, Señor, necesito 2.000 soles. Y entonces, pues los de Olva dicen, mira, ¿qué vamos a hacer? No le vamos a decepcionar a este hombre, vamos haciendo una colecta y le damos algo, ¿no? Bueno, pues hacen una colecta y logran recoger 1.800.
Colocan en el sobre, como ahí venía la dirección, se lo envían a su casa. El hombre recoge el sobre con alegría, cuenta el dinero, 1.800. Escribe otra carta a Dios y le dice: Señor, gracias por el envío, pero para la próxima vez no utilice Solva, porque los desgraciados se han quedado con 200. Bueno, pues, a veces pensamos que Dios tiene que darnos todo lo que le pedimos. Incluso a veces intentamos dar órdenes a Dios. Por eso, ¿no? Cuando estaba preparando esto, entendí, y se dice así de manera de broma, claro, ¿no? ¿Por qué Dios creó a la mujer hasta el final de todo? ¿No? Porque si no, no lo hubiese dejado crear, ¿no? Porque le hubiese dicho: pero Señor, ¿cómo es posible que hagas una jirafa con el cuello tan largo? ¿Cómo es posible, no? Bueno, pues a veces intentamos nosotros así como dar órdenes a Dios, lo que tiene que hacer. Bien, así de manera rápida entonces. A veces hacemos de Dios un Dios mago, o queremos hacer de Dios un Dios mago. Segundo, el Dios cruel o el Dios madrastra. Y a veces esto lo vivimos en nuestra experiencia. Nos decían cuando éramos niños: no hagas esto porque Dios te va a castigar. Y estamos deformando a Dios. Entonces el niño crece con esa conciencia de que si hace esto, Dios le va a castigar. Imagínense, ¿no? El Dios malo, el Dios madrastra, el Dios cruel. Por lo tanto, y ahí a veces consideramos los castigos como algo que viene de Dios. Y claro, en el Antiguo Testamento, si hay mucha bendición es porque Dios te bendice, ¿no? Abraham era un hombre justo y todos los hombres justos tenían bendición de Dios. Pero claro, ¿y los que les venían los males? ¿De dónde te vienen los males? Y entonces esta concepción, esta visión, tuvo que Jesucristo iluminarla. Porque Jesucristo se encontró con esta visión. Y entonces Cristo dice: no, porque le preguntan: si este está sufriendo, ¿quién ha pecado? ¿Él o sus padres? Y Jesucristo dice: ni él ni sus padres, ¿no? Se da para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, a veces nosotros presentamos a un Dios así, un Dios castigador. Como aquella pareja en ese matrimonio que cumplía 15 años, ¿verdad?, de matrimonio, y entonces la esposa le dice al esposo: bueno, cariño, como cumplimos 15 años, mañana vamos a matar un pollo. Y le dice: no mates un pollo, ¿qué culpa tiene él? Hay que matar a tu primo que nos presentó. Bueno, pues, a veces presentamos a un Dios cruel, un Dios madrastra. Fíjense, de hecho, Jesucristo nos dice: el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. Una vez yo tuve una experiencia era un católico, participaba en la iglesia, era convencido, pero su mujer se enfermó y se fue con una secta, ¿no? Se fue con una secta. Esto es muy común en la selva. Por conveniencia, porque aquí vamos a rezar por tu mujer, por tu hijo, te vamos a curar. Y se hizo nazareno. Y entonces yo le decía esto. Le digo: pero ¿dónde está tu fe entonces? Dice: no, es que aquí me han curado. Le digo: pero es que tú te estás haciendo por conveniencia. ¿Qué dice el Señor? La cruz. La cruz. Y yo digo, porque conozco el tema también de los protestantes, ¿no? Cuando les he compartido, yo he sido antes presbiteriano. Bueno, primero fui adventista, luego fui nazareno y luego llegué a la iglesia católica. Bueno, pues, y por eso conozco cómo nos adoctrinan los adventistas, cómo nos adoctrinan los nazarenos. Yo conocía la Biblia desde 8 años, con citas así, porque todos los domingos había premios y decían: a ver, ¿quién se sabe una cita de memoria? Y como había premios, pues aprendíamos citas, ¿no? Y entonces por eso a veces los protestantes hacen incentivos y nos ganan en el dominio de la Biblia, que no debería ser así, ¿verdad? Bueno, tercero, el Dios mendigo. ¿Cómo es el Dios mendigo? Nos hemos inventado un Dios como el que Él necesitara de nosotros. Entonces nosotros tratamos de cumplir. Vamos a misa por cumplir. Pero si Dios no necesita de ti. Eres tú
y yo los que necesitamos de Dios. Nosotros creemos que le hacemos un favor a Dios yendo a misa. Y a veces escucha padres de familia que le dicen a sus hijos, hijos, hay que ir mañana domingo, como es domingo, nos vamos a las 8 de la mañana para luego estar libres. No sé si han escuchado esto. Y así tenemos todo el día libre. Entonces, ¿libres de qué? ¿No? Como si dedicarle tiempo a Dios sería como una carga. Entonces hay que quitar también esta mentalidad. No podemos decir, hay que ir a misa ahorita ya para luego estar libres. Y a veces, por desgracia también, ¿no?, entre consagrados puede meterse esto, ¿no? Celebran la misa temprano porque voy a ir de paseo y ya para luego estar libre, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Hay que tener cuidado con esto. Entonces, a veces presentamos un Dios mendigo. Imagínense, a veces también he escuchado, fue un matrimonio creo, que decía, ¿no? Se casaban el sábado a las 4 de la tarde. Y entonces, bueno, ya sabemos, ¿no?, que la misa del sábado por la tarde, pues es la misa de domingo. Y nos preguntaron, padre, ¿y esta misa ya vale por la de domingo? ¿No? O sea, se estaban casando y dicen, ¿y esta misa ya vale para la de domingo, para mañana está tranquilo, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo presentamos? Es como si Dios necesitara más bien de nosotros. Las personas que se quieren, es como que un esposo, ¿no?, le diga a su esposa, este beso que te di, ¿ya vale para toda la semana? ¿No? O este abrazo, ¿no, verdad? Necesitamos expresarse, pues, cariño, igual con Dios. Entonces, si nosotros creemos de verdad en Dios, creemos en la Eucaristía, no podemos estar así, ¿no? Para estar libres, si esta misa ya vale para la de mañana. Si estamos viviendo así es porque no hemos descubierto nuestra fe todavía. No hemos descubierto lo que la fe significa. Cuarto, un Dios burócrata. A veces hacemos, o nuestra fe es un Dios burócrata. ¿Cómo es un Dios burócrata? Pensar que Dios está allá arriba, que Dios está ahí en su pupitre escuchando, ¿no? Y es que de hecho esto no es así, ¿no? Dios siempre escucha. Se cuenta que una vez un esposo se fue al médico y le dijo, mire, doctor, mi esposa está sorda, ¿qué hago? Y le dice el médico, pues tráigala para examinarla. Y le dice, no, pero es que no quiere venir. Le dice, entonces, ¿yo qué quiere que haga? No, usted recéteme la medicina que le tengo que dar. Le dice, pero ¿cuánto está sorda? No sé. Le dice, mira, vas a ir a tu casa y vas a comprobar cuán sorda está tu esposa, ¿no? Y entonces él se va de la puerta, ¿no? Y le dice, ¡Amparo! Nada, ¿no? Se acerca un poco más. ¡Amparo! Nada, ¿no? Se acerca ya ahí a su ladito, como a 1 metro. ¡Amparo! Y su mujer le dice, ¿qué quieres? Ya 3 veces te digo que ¿qué quieres? ¿No? Que el sordo era él, ¿verdad? Que el sordo era él y él pensaba que era su mujer. A veces pensamos que Dios es sordo, ¿verdad? Pensamos que Dios es sordo. Dios no es sordo. De hecho, Dios escucha nuestras oraciones, aun aquello que no se lo pides y que está en tu corazón. Dios lo escucha, ¿verdad? Dios escucha, por lo tanto, nuestras oraciones. De hecho, que nosotros estamos tan tecnologizados que, ¿no?, ya hacemos una llamada y ya, ¿no?, dice, por favor, deje su mensaje en la casilla de voz. Nosotros no nos imaginamos, ¿no?, llamar a través de nuestra oración y en el cielo una contestadora. Ha llamado al cielo. Marque 1 si quiere peticiones, 2 si quiere, no sé. No es así en el cielo, ¿verdad? No es así. Dios siempre escucha. Por lo tanto, no es un Dios burócrata. No hay que presentarlo así tampoco. Dios nunca está ocupado. Claro, que a veces yo me preguntaba, ¿no?, cuando era niño y decía, pero si 100,000 personas están rezando, Dios las escucha a todas, ¿no? Pues sí, para nosotros es imposible, pero no para Dios. Dios nos escucha siempre. Quinto, el Dios light, ¿no?, tan a veces presente en nuestra cultura. De hecho, en nuestra cultura, ya que, por ejemplo, queremos Coca-Cola sin azúcar, queremos leche Gloria Light, queremos café sin cafeína, ¿no?
Así nos buscamos. Y esto es propio de nuestra cultura. Queremos un Dios sin mandamientos, un Dios sin sacramentos, un Dios sin penitencia, ¿no? Un Dios cero en penitencia, un Dios bajo en sacrificios. Entonces, lo mismo que pasa con nuestra cultura, queremos también con Dios. Pensamos que Dios es un Dios papi, un Dios sin autoridad. Por un lado, queremos estar cerca como para sentir su calor, pero ni tan cerca para no sentir pues que nos quema. Y de hecho el amor purifica, ¿verdad? El amor purifica y a veces tiene que doler también esa purificación. Entonces, nosotros no creemos en un Dios light. Por lo tanto, tenemos que evitar esto también en nuestra propia vida. Yo quiero Dios, pero sin este mandamiento. No, sin este sacramento de la confesión, no. No, sin sacrificio. ¿Ven? Se va metiendo también en nuestra cultura esta forma de presentar o de creer en Dios así. 6. El Dios cósmico. ¿Cómo es un Dios cósmico? Es como un recalentado de religiones, ¿no? Aquí también, no sé si aquí, por lo menos en la selva, a veces es costumbre calentar la comida, ¿no? Recalentar lo que ha sobrado para el siguiente día, ¿no? Se mezcla. A veces intentamos hacer así con la religión también. Fíjense, la New Age que se conoce, el tarot, ¿no? El mindfulness últimamente. ¿Bien? A veces queremos hacer así, hay que tener mucho cuidado. ¿Bien? No hace mucho, en la iglesia se está metiendo el tema, por ejemplo, estas concepciones de filosofías asiáticas, del yoga, ¿verdad? El mindfulness, que ahora que es muy actual, hay que tener cuidado. Alguien me dijo, pero no es malo. No, no es malo. No puede ser que sea malo, pero no es cristianismo. Porque a veces intentamos buscar o tener espiritualidades sin Dios. Yoga, mindfulness, son espiritualidades lo que quieras, pero no son espiritualidades sin Dios. Entonces hay que tener cuidado. Se ha metido a veces hasta en la iglesia, en la capilla, estar ahí. No siento nada, no siento nada. Eso está bien, puedes hacerlo si quieres en una sesión con la gente, pero eso no es oración. Eso no es oración. Porque esto te lleva a encontrarte contigo mismo, a tener paz, atarquía, lo que quieras. Pero eso no es oración. No es oración, hay que tener cuidado. Hazlo si quieres con tus estudiantes o como una forma de relajación, está bien. Pero no hay que confundir, eso no es oración. Y de hecho la iglesia se ha tenido que manifestar ante esto, para tener cuidado con esto, el peligro del mindfulness inclusive. ¿Bien? Porque son espiritualidades sin Dios. Y luego mucho más, ¿no? El tarot, la lectura de las cartas. Hay católicos que dicen que se hacen leer las cartas, ¿no? Esto se ve. Entonces, eso es como un Dios cósmico. A veces, somos católicos y creemos esto, ¿no? De que nos lean la carta, que nos lean el futuro. Entonces, a veces vivimos nuestra fe así, como un Dios cósmico, ahí, un recalentado de todo. El horóscopo, las cartas, hacemos ahí una ensalada de religiones. Hay que tener cuidado. Las culturas son buenas, ¿verdad? Y así lo dice la iglesia también. Pero el evangelio tiene que llegar y tiene que iluminar. Miren, yo estaba hace 3 años en Rioja, la selva. Y en Rioja es muy fuerte también el carnaval. Es muy fuerte, como en Cajamarca, ¿no? Pero hay ciertos elementos propios que no son buenos. Y entonces los párrocos ahí siempre tienen dificultades con su pueblo. Están todo bien hasta que llega carnaval. Porque tiene que el párroco predicar y entonces ahí a veces toca heridas y se le van en contra al párroco. ¿Por qué? Porque hay ciertos aspectos que no son cristianos y que lo hacen. Si ustedes alguna vez van por Rioja, el último día, el ño carnavalón, el entierro del ño carnavalón, consiste en un ataúd, ¿bien? Dentro hay un muñeco con un hombre, ¿bien? Con su pene de 1 metro. Y todos vienen esa noche a llorar por la parte íntima del hombre. Y no son mujeres, sino todos, pues, personas que a lo mejor tienen inclinaciones, pues, a su mismo sexo. Varones.
Y entonces, claro, y entonces el párroco tiene que hablar, esto es inmoral aparte, ¿no? Y entonces, pero eso es el entierro del niño carnavalón, carnaval. Entonces, no es que la cultura tiene que, o sea, el evangelio tiene que adecuarse a la cultura, no. Es el evangelio el que tiene que iluminar la cultura. Si hay ciertos aspectos que contradicen el evangelio, pues se tiene que purificar. Pero a veces damos más importancia a nuestra cultura que al evangelio. Entonces, eso no es la inculturación de la fe. Hay que tener cuidado con esto, ¿bien? Fíjense hasta dónde llega toda nuestra fe, el credo. 7. El Dios buffet. ¿Cómo es el Dios buffet? Es el que, ¿no? En un buffet vamos, está en la mesa toda la comida y tú vas, te sirves lo que quieres. Pues a veces hacemos de nuestra fe lo mismo. Es decir, y esto es lo que hacen las sectas. Cogen una cosa de acá, ¿no? Cogen la Biblia, no cogen los sacramentos, no cogen esta parte. Hacemos de un Dios buffet. Es decir, ciertas cosas que quiero y que me conviene. Uno dice, fíjense, y esto a veces, por desgracia, hasta entre nosotros como católicos, decimos, yo sí, Jesucristo, todo, pero no el Papa. Una vez escuché una conversación que, ¿no? eran sacerdotes, ¿no? Y decía, ¿no? No, yo estoy con el Papa Francisco, con el Papa Benedicto, no. Eso no puede caber entre católicos. Nosotros estamos con el Papa, con Pedro, porque eso es tener una visión humana de la Iglesia. Y tenemos el Papa que el Espíritu Santo ha suscitado. Hemos tenido un Papa Benedicto impresionante que ha dejado la doctrina muy clara, porque era lo que necesitaba la Iglesia en todos sus movimientos. Llega un momento que la Iglesia necesita, pues a lo mejor cercanía a la gente, no es que no lo tenga el Papa Benedicto, cosas que tiene el Papa Francisco, pues el Espíritu Santo suscita un Papa así. Bien, tenemos el Papa que el Espíritu Santo quiere para cada momento de la Iglesia. Entonces no puede estar en nosotros esa concepción, no. Yo estoy con el Papa Francisco, el Papa Benedicto, no. O yo estoy con el Papa Juan Pablo II, o con el Papa Pablo VI, no. Estamos con el Papa, estamos con Pedro. No tiene que eso haber ni caber entre nosotros católicos. Estamos con el Papa que ha suscitado el Espíritu Santo. Bueno, nuestra fe, por lo tanto, no es opinable. Una vez me preguntaron, ¿no? Yo tengo los martes también un programa en la radio que es de apologética, ¿no? Todos los martes, de 6:20 a 7. Y una vez me preguntaron, ¿no? ¿Qué opina la Iglesia sobre ecología? Y yo le dije, la Iglesia no opina, porque la Iglesia no opina. La Iglesia enseña, porque es magisterio. Puede ser una opinión, dice, un sacerdote puede tener una opinión, y un obispo puede tener una opinión, y el Papa puede tener una opinión. Bien, pero hay que diferenciar las opiniones. Y esto hay que tener cuidado con los fieles, porque los fieles a veces, o cualquier persona, no distingue esto. Y dice, no, ahora sí se puede divorciar. No, sí me lo ha dicho mi párroco. A lo mejor estás manifestando una opinión, pero hay que tener cuidado. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Ese depósito que Jesucristo ha encargado a la Iglesia? ¿O nuestras opiniones? Puede estar tú a lo mejor, no estar a lo mejor en ciertos aspectos de la fe, decir, pues aquí yo opino esto. Tus opiniones. Pero cuando tenemos que enseñar de parte de la Iglesia, hemos de enseñar la doctrina, no nuestras opiniones. Y a veces, por desgracia, puede ser en catequistas, sacerdotes o lo que sea, a veces más manifestamos nuestra opinión que la enseñanza de la Iglesia. Y no estamos haciéndole un favor a la Iglesia. Hay que tener cuidado con esto, porque nuestra fe es una fe que la hemos recibido de Jesucristo, que se ha encargado a los apóstoles para que guarden este depósito de la fe. Y fíjense, decimos, ¿no? De decir, yo soy católico, pero no voy a misa. ¿Se escucha esto, verdad? No, yo soy católico, pero no voy a misa. Es como decir, yo soy torero, pero de los que no torean, ¿no? No, yo soy torero, pero no toreo. Pues algo así. Soy católico, pero no voy a misa. 8. El Dios éxtasis. ¿Cómo es el Dios éxtasis? Es decir,
buscamos a Dios para evadir problemas a veces. Para evadir problemas. Y a veces nos decimos, no, y esto se ve a veces, ¿no? En los jóvenes. ¿Tienes problemas? Pues drógate. No, y ahí te vas a olvidar de todo. Y entonces evadimos problemas, no hacemos apostolado. Por eso claro, la misión, ¿verdad? Qué bonito hoy estamos celebrando también esto. O sea, la misión no solo es de consagrados, la misión es de todo bautizado. Todo bautizado tenemos ese encargo del Señor, de llevar el Evangelio. Bien, por lo tanto, no podemos decir nosotros, bueno, espero que un día se convierta esta gente, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que se conviertan? Por lo tanto, esto va a llevar también a eso cuando hagamos la planeación, ¿verdad? Nuestro plan pastoral. Queremos que se conviertan ellos, sí, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Dedicar, por lo tanto, todo el empeño, todo lo que está de nuestra parte. Y siempre también tener en cuenta que en la obra del Señor no solo son nuestras fuerzas. Una vez me dijeron, pero mira, en la iglesia hay ahorita mucho escándalo, hay tantas cosas. Yo le digo, mira, lo que me da tranquilidad a mí es saber que la iglesia es de Jesucristo y que la iglesia no va a desaparecer hasta el fin del mundo. No va a desaparecer. Eso es lo que me da tranquilidad a mí. Puede ser que haya sacerdotes malos, catequistas malos, seamos cristianos malos, haya inclusive papas malos, que los ha habido. El siglo 9, 10 de la iglesia, conocido como el Séculum Ferrum, es un siglo terrible, de una inmoralidad tremenda en la iglesia. Pero eso no ha derribado a la iglesia, porque la iglesia no es nuestra. Así que no nos asustemos, pero es que ha dejado tranquilo, la iglesia continuará. Nosotros solo somos instrumentos del Señor, porque a veces nos podemos desanimar, estamos predicando, ¿no? Y la gente no se convierte, y a veces lo hacemos dormir, ¿no? Como una vez, ¿no? Una señora lo llama al padre a las 3 de la mañana por teléfono, y el padre medio dormido dice, pero señora, pero hija, ¿cómo me llamas a esta hora? No, padre, es que no puedo dormir. Dice, pero yo qué tengo que ver, ¿cómo te voy a ayudar? Es que como usted, cada vez que voy a misa y usted predica me duermo. Pensé que esto va a funcionar también ahorita. Quería que lo predique. Entonces, ¿verdad? Tenemos que hacer apostolado. Tenemos que hacer apostolado. Si pedimos por la paz, trabajemos por la paz. ¿Bien? 9. El Dios aspirina. ¿Cómo es el Dios aspirina? Nos acordamos de Él cuando algo nos duele. Nos acordamos de Él cuando se muere un familiar. Nos acordamos de Él cuando necesitamos algo. ¿Bien? Y esto, yo lo pienso desde mi persona. A veces soy así. No nos acordamos de Dios. Solo cuando necesitamos algo nos acordamos. Entonces, todo esto es nuestra fe. Así estamos viviendo nuestra fe, por lo tanto. Después no nos acordamos, ¿no? Pedimos, Dios mío, que cambie, no sé, cuando necesitamos. Pero tienes que ponerte en obra. Una vez, una mujer escuchó a un padre que ayudaba a las parejas en temas matrimoniales. Y entonces, ella, pues tenía a su esposo era sadísimo. No sé si se utiliza esta palabra aquí también. Alguien molesto, bravo, ¿no? Bueno, pues en la selva se utiliza esto, asado eres un asado. Bueno, pues no podía hablar con su esposo, solamente estaba pues molesto. Y entonces, como escuchó que un padrecito había que era muy bueno, que ayudaba en temas de problemas matrimoniales, se fue y le dijo, padre, mire, tengo este problema, con mi esposo no puedo hablar. Como usted dice que aquí que hace cambiar las personas, vengo que me ayude. Y entonces, el padre le dice, mira, vamos a hacer lo siguiente. Como ¿no? Estás en la selva, vas a conseguir un bigote de tigre. Y le dice la señora, pero padre, es imposible, ¿cómo voy a conseguir un bigote? Ni a mi marido le puedo tocar los bigotes, ¿no? ¿Cómo le voy a tocar a un tigre? Me come. Le dice, no, tienes que conseguir un bigote y lo vamos a solucionar. Entonces la señora se fue. Ahí en el bosque, observó una cueva de tigres, y entonces se quedó de lejos mirando, digo, imposible acercarle a comer.
Pero se fue todos los días durante 2 meses, se iba acercando, pero hoy utilizaba la siguiente estrategia. Dejaba comida en la cueva y se paraba lejos. El tigre salía, comía la carne, y así estuvo 2 meses, ¿no? Y cada vez la señora se iba acercando más y el tigre ya no le hacía nada, lo estaba domando, ¿verdad? Bueno, pues el último día dijo la señora, ya yo me voy a la ruina con la carne también, ¿no? Bueno, pues, ¿tiene que ser hoy o no es? Se acerca, le deja la comida y ahí medio temblando se queda, no se mueve. Sale el tigre, mira a la señora, mira la comida, estaba la comida mejor que la señora, creo. Al tigre, claro, ¿no? Entonces, se come la comida y mientras estaba ahí la señora acerca lo acaricia y aprovechando eso le arranca un bigote y se va la señora. Después de casi 3 meses ya, no, imagínense tanto trabajo. Se acerca al padre y dice, padre, pues mire, ya tengo el bigote. Y el padre dice, pues muy bien, cogió el bigote y lo quemó. Dice, oiga padre, 3 meses, tanto esfuerzo y usted viene y lo quema así. Dice, no, es que ya está la solución. Si tú has sido capaz de domar un tigre, ¿cómo no vas a hablar con tu marido? ¿No? Fíjense, ¿cuál es el detalle? Que a veces somos de hacer cosas increíbles con los de fuera, con los demás, y con nosotros o con nuestra familia, y no hacemos nada. Y esto lo vamos a vivir así. Si vamos a hablar del credo, a lo mejor vamos a hablar a otros del credo, que es creer. Pero ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? Bueno, 10, mi propio Dios. ¿Cómo es esto, mi propio Dios? Pues es una mezcla de todo lo anterior. Cada uno hacemos a lo mejor un poco de aspirina, un poco de, no sé, de lo que queramos, madrastra, lo que sea. Así hacemos a veces de Dios. Entonces, lo que quiero ahora concretar es, y lo que conocemos, pero reflexionemos, el Dios verdadero. ¿Cuál es el Dios verdadero? No es el que nosotros nos formamos. El Dios verdadero es el Dios de la Biblia. El Dios de nuestros padres, como decían, ¿eh? El Dios de nuestros padres es el Dios verdadero. Es un Dios ante el que hay que ponerse de rodillas para hablar con Él. ¿No? Que le dice Dios, Éxodo 3:14, ¿verdad? Cuando la zarza ardiente, descálzate, descálzate. No dice, no, Dios es mi chochera, no, es Dios. Si perdemos este respeto, entonces hay que tener cuidado la forma de vestir también. En la iglesia, de hecho, se cuida, ¿verdad? Hay letreros que dice ahí, ¿no? A veces, no, bueno, aquí, gracias a Dios, hace frío. ¿Sí? Tienen una ventaja aquí ustedes. En cambio, de donde provengo hay una desventaja. Hace mucho calor. 30 grados, 28 grados, 35. Y entonces pues la gente por lo general va ligera de ropa, ¿no? Y entonces ahí es una gran lucha también de los párrocos para que en la iglesia pues las chicas sobre todo, ¿no?, vayan cubiertas. Porque a veces no sabes, dice, ¿no? Un padre decía, a veces no sé si esta chica es minifalda o es cinturón. ¿Es tan pequeño a veces? Bueno, pues hay que tener cuidado también con esto, ¿eh? Es nuestro Dios, es el Dios verdadero en quien tenemos que arrodillarnos, postrarnos en su presencia. Bien, entonces, tener cuidado con esto. Es un Dios que nos quiere hermanos. Es el Dios de los mandamientos. El que le dijo a Moisés, descálzate. La tierra que estás pisando es tierra sagrada. Tener cuidado, por lo tanto. Y no solo la tierra. Nosotros que vamos a ir a la misión, que vamos a hablar de la fe, siempre a mí me dijeron, cuando tú llegues a una persona, descálzate, porque es tierra sagrada. Es creación de Dios. Entonces, acercarse con ese respeto a cualquiera que sea la persona, sea intelectual, sea sencillo, sea gordo, flaco. Entonces, esto es el Dios que quiero presentarles también. Y claro que no es que no lo conozcamos, sino que reflexionemos por lo tanto. Entonces, esto es el Dios verdadero. Este es el Dios que tenemos que presentar.
el Dios de los mandamientos, ¿no? A veces, claro, como decía, hablaba hace un momento con el padre Antero, ¿no? Decía, a veces estamos, claro, a veces no se conoce la doctrina católica, no se conoce, y tenemos que conocerla. ¿Y dónde está el compendio, el resumen, el catecismo? Se dijo que cuando el catecismo de la Iglesia Católica, el completo, cuando se presentó ya al Papa Juan Pablo II, si no mal recuerdo, el Papa Ratzinger, bueno, el cardenal Ratzinger, ¿verdad?, lo presentó y le dijo, cuando después de terminar de leer, dijo, esto es lo que creía mi abuelita. ¿Sí? Claro, porque es esto, es nuestra fe. Entonces, tenemos que conocer el catecismo, porque es lo que, ahí es de una manera de conocerlo a Dios también. Por lo tanto, es el Dios de los mandamientos, el Dios bien, que se nos ha revelado a través de los profetas, de Moisés, y que ha llegado en su plenitud en Jesucristo. Hay que tener cuidado también, a veces vamos cogiendo cosas, ¿verdad? El tema de los mandamientos, bueno, algunos, ¿no? No mentir, no, pero mentiras piadosas sí. Dice que una vez, ¿no?, un padre estaba en la carretera, sacerdote, ¿no? Y entonces observó un montón de carros, ¿no? Había habido accidente. Entonces, por lo general, pues, un sacerdote, si tiene óleos en su carro, ¿verdad?, se baja y le da la unción, ¿no? Y es bonito eso, por cierto, ¿no? Yo he tenido la experiencia de ver esto, ¿no? A veces estamos en la selva, estábamos yendo una vez a Tarapoto con los padres del seminario, y de pronto llegamos, un chico se había dado al cerro, ¿no? Estaba ahí agonizando. Y fue bonito, ¿no? Como el padre se bajó y le dio la unción. Hablaba también, el chico era católico, inclusive se manifestó así, ¿no? Pues miren, bueno, pues resulta que así, ¿no? Un padre una vez se encuentra con un montón de carros, había habido accidente, y la policía no dejaba pasar a nadie, ¿no? Y como era el padre, ¿no?, quiso entrar. Dice, no, es que padre, no, ya pasó todo ya. No, le dice que yo soy familiar del accidentado, le dice el padre, sin saber, ¿no? No, porque él quería ver sí o sí. No, yo soy familiar del accidentado. Bueno, padre, pasa entonces, ¿no? Llega ahí, y resulta que habían atropellado a un burro. Y el policía le dice, no, padre, ¿qué es? Dice, su tío, su primo, ¿qué le...? Bueno, pues, ¿no? Hay que tener cuidado con esas mentiras piadosas que a veces nos vamos haciendo en nuestra vida. Estamos deformando nuestra fe. Hay que tener cuidado, que a veces mentiras piadosas supuestamente. Bien, el Dios de Jesucristo, ese es el Dios de Jesucristo. Y claro, fíjense, y nuestra fe, pues, en nuestra fe también Dios va a tener una pedagogía, ¿verdad? Se ha ido manifestando, revelándose poco a poco, hasta enseñarnos la plenitud en Jesucristo, ¿no? Antiguamente, ¿no?, en un curso, ¿no?, que tenemos desde la ODEC, que es un curso de filosofía y antropología, ¿no? Y hay varias personas que participan con nosotros en la UGEL, y una persona me decía esto, ¿no? Pero ¿cómo es posible que la iglesia no permita? Si hombres de Dios tenían varias mujeres, Abraham tenía varias mujeres, David tenía varias mujeres, ¿cómo es posible que no permitan ahorita? Si ellos eran hombres de Dios. Y le tuve que explicar, no, pues igual le digo, pero es que Dios nos va educando poco a poco, hasta que llegó Jesucristo y diga, uno con una. Es una pedagogía, ¿no? Y él se mataba, no, pero sí, le digo, pues entonces que tu mujer también tenga varios maridos aquí en Chota, ¿no? Y entonces ya no le gustó mucho. Claro, a veces sí queremos, dice, pero claro, eso es para todos entonces, ¿no? La verdad es para todos. Entonces, el Dios de Jesucristo, ¿eh? El Dios de Jesucristo. Claro, además, imagínense, David, no sé si 30 mujeres, Salomón y otro, uno dice, ¿cómo es posible que este tipo haya vivido con 800 mujeres? Yo ni con una aguanto, ¿no? Bueno, este es el Dios verdadero, por lo tanto. El Padre no es un hada madrina, no es un Dios que nos da todos los caprichos, es el Dios que hace salir el sol sobre malos y buenos, y un Dios que escucha siempre. Nuestro Dios, el Dios en quien creemos, es un Dios que escucha siempre. Una vez escuché esta historia. Unas religiosas, y que aquí hay religiosas también, ¿verdad? Unas religiosas, se dedicaban a cuidar niños abandonados. ¿Bien? Hay religiosas que se dedican a su carisma, ¿verdad? Y entonces, fíjense,
cómo habían educado a los niños en la fe en Dios, que los niños sabían que Dios siempre escuchaba. Y entonces eran 30 niños y las madrecitas le decían así, mira, si se acababa, ellas no tenían, el Estado no les apoyaba, vivían de la caridad. Y entonces las madres, cada niño tenía aparte su nombre, un número, del 1 al 30. Bueno, pues cuando faltaba el arroz, la madre le daba un papelito a un niño y le decía, ven hijo, vas a escribir, querido papá Dios, necesitamos arroz. El niño escribía y la madre lo doblaba y lo llevaba ante el sagrario. Bueno, pues, como sea, Dios suscitaba una persona generosa que les donaba arroz. Se acaba el azúcar, ¿quién le toca el 2? Bueno, querido papá Dios, necesitamos azúcar. Venía el niño, escribía, la madre lo colocaba. Y bueno, los niños todos comprendieron que Dios siempre escuchaba, que Dios no fallaba. Tenían una fe así. Así que los niños en su inocencia, uno dijo, bueno, como somos 30, hasta que llegue otra vez mi turno, cuando llegue el mío no me lo voy a perder. Yo quiero un gato. Faltó la leche, el número 5. A ver, ¿quién le toca el 5? Yo, madre, yo, madre. Bueno, pues, madre, mire, es mi turno, Dios siempre escucha, yo quiero un gato, madre. No necesitamos, necesitamos leche para tomar. No, madre, yo quiero gato. La madre no le hizo tanto caso, le dio el papel, el niño estuvo ahí un rato haciendo una cosa, la madre estaba apurada, lo cogió, lo llevó al sagrario. Al siguiente día, alguien toca la puerta del convento, ¿no? Un señor, ¿qué cree? Con 2 gatos, ¿no? Y entonces, el señor dice, mire madre, tenemos muchos gatos en casa, he querido darles campeón, ¿no? Es veneno, ¿verdad? Pero me ha dado pena y como he visto que su casa es grande, a lo mejor hay ratas. Quiero darle los gatos. Y la madre, no, le dice, mire, yo lo que necesito, y un poco molesta todavía porque estaba necesitando, ¿no? A veces nos impacientamos cuando necesitamos algo y no lo tenemos, ¿no? Yo lo que necesito es leche. Y dice, oiga madre, pero usted no sabe, dice, yo vendo leche. Vamos a hacer un cambio, le dice madrecita. Por esta vez nomás también le dice, ¿no? Una vez. Usted me recibe los gatos porque mi mujer no me los va a dejar llegar. Usted me recibe los gatos y yo le dono leche lo que quiera. Por una vez. Bueno, la madre como quería leche, dijo, ya está bien, muy bien. Le recibió los gatos. Y entonces a la hermana le entró un poco de curiosidad. Se acordó del niño. Él ha pedido un gato. Se va al sagrario, coge el papel y ¿qué creen que había escrito el niño? Nada. No había escrito nada. Había dibujado un gato tomando leche. Había dibujado un gato tomando leche. Yo digo, la madre quiere su leche, yo quiero mi gato, 2 por 1. Pues dibujamos un gato tomando leche. ¿Bien? Bueno, pues tenemos que llegar a esto. Esa es la fe. Eso, creer en Dios de verdad es esto. Tener la fe de un niño, ¿verdad? De saber que Dios me va a escuchar siempre. La fe ciertamente no cambia la realidad, pero sí la manera de afrontarla. La fe no cambia la realidad a veces, pero sí la manera de afrontarla. Dios es un Dios personal. En el curso también me decían, pero ¿qué diferencia hay con el Dios de los hinduistas, de los budistas? Y al final es un Dios. Yo les decía, la gran diferencia es que nuestro Dios es un Dios personal, con quien nosotros podemos entrar en una relación personal. Entonces, esto es el Dios verdadero, un Dios con quien yo puedo tener una relación personal, cercana, y que siempre está con nosotros. Y claro, y no cambia, Dios no cambia. Puede cambiar el tiempo, las circunstancias, pero Dios no cambia, como la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia no cambia, nunca. Hay profundización, de hecho son las revelaciones privadas. Los dogmas, no, ahora ha aparecido una nueva fe, el último, no sé. No, simplemente es que a lo mejor se está poniendo en duda algo y la iglesia sale a manifestarse como para dejar claro las cosas, pero la fe no cambia, la revelación ya se ha terminado. Cristo es la plenitud de la revelación. Es como ¿no? Es para siempre, como la mujer que ¿no? tiene un matrimonio, se casan, muere pues el esposo. A los 10 años también la mujer muere y en el cielo la mujer se va. ¡Ay, después de tantos años, amor mío! Y el hombre le dice, no. Era hasta que la muerte nos separe, ¿no? Que no quería nada ya. Nuestra fe no cambia, los mandamientos tampoco.
nuestro Dios tampoco, es un Dios eterno, ¿verdad? Es un Dios eterno. Por lo tanto, nosotros creemos en este Dios. Es un Dios vivo. Con esto voy concluyendo. ¿Cuál es el problema? El problema es cómo llevar nosotros eso que creemos, eso que nosotros vivimos, o lo que dice, ¿no? La primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 3. Aquello que hemos visto y oído, aquello que nosotros hemos experimentado. O como los primeros discípulos de Jesús que van, ¿no? Y entonces no creemos por lo que nos has dicho, sino por lo que nosotros hemos visto. Y eso es nuestro credo, nuestra fe. Lo que nosotros hemos visto, hemos creído, hemos vivido. Y esto que nosotros vivimos, tenemos, es lo que vamos a transmitir. Es nuestra fe. Pero ¿cuál es el detalle? Que nuestro mundo va en otra dirección a veces. Y sucede como la anécdota del payaso. Por Dinamarca, se dice que una vez el dueño del circo estaba ahí, ¿no? Y entonces el payaso estaba listo para actuar y entonces se desata un incendio en el circo. ¿Qué hacen? Le dice el dueño, pues vete ahí a los vecinos que vengan a ayudarnos a apagar el fuego. El payaso se va corriendo, oigan, ayúdenos a apagar. La gente se reía más bien, porque estaba vestido de payaso. Y entonces el payaso, aunque lloraba, ellos pensaban que era una técnica para que la gente vaya al circo. Y no le creyeron. Al final llegó el fuego por todo, por lo tanto, por todos los vecinos. Ya fue tarde la reacción. Ese es el gran problema con nuestra fe. ¿Cómo presentamos nuestra fe? Si a veces lo presentamos y dicen, no, pero si la iglesia es así, si hay violaciones, si hay esto, hay... A veces tenemos un antitestimonio de nosotros mismos. Y el mundo ciertamente no quiere testigos. Entonces, este es el gran detalle, ¿no? Y ante esto es lo que el cardenal Sarah, que es un cardenal de la iglesia, pues que está observando un poco su vida, fue uno de los obispos más jóvenes del mundo. Lo ordenaron con 34 años. Con 34 años era obispo ya. Bueno, pues, y ciertamente, ¿no? Dios va suscitando, no sé cuántos monseñor ordenaron a usted. También, ¿no? Del mundo. Bien. Bueno, pues algo así. Bueno, pues el Señor va suscitando, ¿verdad? Siempre sus hombres, va suscitando grandes hombres de la iglesia que nos van dando esa luz. Y el cardenal Sarah escribe un libro muy bonito que se lo recomiendo a los sacerdotes, a ustedes religiosas, catequistas, todos los que quieran leerlo. El libro se llama Porque anochece, ya se hace tarde, creo es el